Marido tramitaba el divorcio para quedarse con la amante, pero la esposa transfirió su fortuna. Regina sintió que el mundo se detenía cuando vio el teléfono de Leonardo vibrar sobre la mesa del comedor aquella tarde de marzo. El nombre en la pantalla decía simplemente S, Galería, y el mensaje que apareció fue como un disparo directo al corazón. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Las manos de Regina comenzaron a temblar mientras leía esas palabras una y otra vez, tratando de procesar lo que sus ojos le mostraban. Leonardo estaba en la ducha, silbando despreocupado, completamente ajeno a que su mundo de mentiras estaba a punto de colapsar. Regina tomó fotografías del mensaje con sus propias manos temblorosas, guardó el teléfono exactamente donde estaba y caminó hacia la terraza, necesitando aire, necesitando espacio para respirar. Las luces de Monterrey se extendían frente a ella como un mar de promesas rotas. 5 años de matrimonio, 5 años de confianza, 5 años construyendo lo que ella creía era un futuro sólido. Todo se desmoronaba en un instante por un mensaje de texto. Pero antes de que continuemos con esta historia que cambiará vidas para siempre, queremos saber desde dónde nos están viendo. Escríbanos en los comentarios desde qué ciudad o país están siguiendo nuestras historias. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nos acompañan desde tantos lugares diferentes. Ahora sí, regresemos al principio de esta historia, porque para entender la magnitud de esta traición, necesitan conocer quién era Regina Cárdenas Beaumont antes de que todo se derrumbara. Regina había nacido en una familia de tradición empresarial regiomontana. Los Beaumont habían construido un imperio en la industria de la construcción durante 3 generaciones, levantando edificios emblemáticos en todo el norte de México. Cuando Regina cumplió 25 años, heredó el control de Beaumont Industries, tras la muerte de su padre en un accidente automovilístico. La responsabilidad era enorme, pero Regina había sido preparada desde niña para ese momento. Era meticulosa, inteligente, estratégica. Bajo su dirección, la empresa no solo mantuvo su prestigio, sino que lo expandió. Vivía en una residencia imponente en San Pedro Garza García, el área más exclusiva de Monterrey. La casa era una obra arquitectónica moderna, con ventanales enormes que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad, jardines impecables y espacios diseñados para transmitir poder y elegancia. Regina había decorado cada rincón con buen gusto, combinando arte contemporáneo mexicano con piezas de diseño internacional. Era su refugio, su espacio de paz después de largas jornadas laborales. 5 años atrás, en una conferencia empresarial sobre estrategias de ventas corporativas en el Hotel Camino Real de Polanco, Regina conoció a Leonardo Falcón Arrieta. Él era ejecutivo de ventas de una firma de tecnología empresarial, ambicioso, carismático, con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Leonardo tenía 34 años entonces, venía de una familia de clase media de Guadalajara y había construido su carrera a punta de esfuerzo y determinación. O al menos eso era lo que él contaba. El flechazo fue casi instantáneo. Leonardo la abordó durante un receso, le ofreció un café, conversaron sobre mercados emergentes y estrategias de expansión. Regina quedó cautivada por su inteligencia, por cómo entendía los números, por su visión de negocios. Leonardo, por su parte, parecía genuinamente interesado en ella, no solo en su fortuna. Preguntaba sobre sus opiniones, escuchaba con atención, la hacía reír con anécdotas de sus viajes de trabajo. El noviazgo duró 1 año. Leonardo la cortejó con paciencia, con detalles pensados, con conversaciones profundas sobre el futuro que ambos imaginaban juntos. Viajaron a San Miguel de Allende, a Puerto Vallarta, a Nueva York. Leonardo conoció a la familia de Regina.
Se ganó la confianza de sus tíos y primos empresarios, demostró conocimiento del negocio familiar. Cuando finalmente le propuso matrimonio en una playa privada de Tulum, Regina no dudó ni un segundo en decir que sí. La boda fue un evento espectacular en los jardines de una hacienda colonial en las afueras de Monterrey. 300 invitados, música en vivo, una cena de 5 tiempos preparada por el chef más reconocido de la región. Regina usó un vestido de Oscar de la Renta que había sido hecho especialmente para ella. Leonardo lucía impecable en su smoking italiano. Las fotografías mostraban a una pareja perfecta, sonriente, enamorada. Los primeros años de matrimonio fueron aparentemente perfectos. Regina administraba las finanzas familiares con la misma precisión con la que dirigía Beaumont Industries. Leonardo se concentraba en expandir su carrera, saltando de una empresa a otra, siempre buscando mejores posiciones, mayores comisiones, contratos más grandes. Cenaban regularmente en la Terraza del Fuego, el restaurante más exclusivo de San Pedro, donde meseros con guantes blancos servían cortes importados y vinos de colección. Viajaban frecuentemente, Miami para ir de compras, Cancún para descansar en resorts de lujo, ocasionalmente Europa para conocer nuevos mercados. Aparecían juntos en eventos sociales de la élite regiomontana. Regina con vestidos de diseñador y joyas discretas pero costosas. Leonardo con trajes perfectamente cortados y relojes que valían más que un auto promedio. Eran la pareja modelo, la combinación perfecta de abolengo y ambición, tradición y modernidad. Los fotógrafos de sociales los capturaban en inauguraciones de galerías, cenas de beneficencia, torneos de golf en clubes privados. Regina creía estar construyendo algo sólido. Hablaban de tener hijos eventualmente, de comprar una casa de playa en Nuevo Vallarta, de envejecer juntos, rodeados de nietos y éxito compartido. Leonardo parecía el compañero perfecto. Apoyaba sus decisiones empresariales, la acompañaba a reuniones importantes, celebraba sus logros, pero todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 8 meses. Los cambios fueron sutiles al principio, tan imperceptibles que Regina los justificaba fácilmente. Leonardo empezó a llegar tarde a casa con mayor frecuencia. Cuando Regina preguntaba, él respondía con explicaciones elaboradas y convincentes. Una junta de último momento con clientes japoneses que operaban en zona horaria diferente. Una cena de negocios que se extendió más de lo planeado. Un vuelo retrasado desde la Ciudad de México, donde había presentado una propuesta importante. Regina confiaba en él. Nunca había tenido motivos para dudar. Leonardo siempre había sido transparente con sus horarios, compartía detalles de su trabajo, le mandaba mensajes durante el día. Pero ahora, esos mensajes se volvieron más escasos. Las llamadas telefónicas que antes hacía desde la oficina para preguntarle cómo estaba su día simplemente dejaron de ocurrir. Comenzó a notar también que Leonardo olía diferente cuando regresaba por las noches. No era su colonia habitual, esa fragancia amaderada que Regina le había regalado en su cumpleaños. Era algo más dulce, más femenino, como si hubiera estado en contacto cercano con otra mujer. Cuando Regina mencionaba el perfume extraño, Leonardo se reía y decía que probablemente era de alguna clienta efusiva que lo había abrazado al cerrar un contrato, o del elevador lleno de gente en algún edificio corporativo. Las respuestas de Leonardo se volvieron cada vez más evasivas. Cuando Regina preguntaba detalles específicos sobre su día, él contestaba con generalidades vagas. Cuando ella sugería planes para el fin de semana, él decía que tenía compromisos de trabajo que no podía cancelar. Cuando Regina proponía salir a cenar como antes, Leonardo alegaba estar agotado y prefería quedarse en casa viendo televisión, aunque pasaba la mayor parte del tiempo revisando su teléfono. El teléfono.
Ese dispositivo que antes Leonardo dejaba despreocupadamente sobre cualquier superficie, ahora lo acompañaba a todas partes, al baño, a la cocina, al jardín. Lo mantenía boca abajo constantemente, activaba el modo silencioso con frecuencia, se alejaba a otra habitación cuando sonaba. Regina intentaba no parecer paranoica, intentaba confiar, pero algo en su interior le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Una tarde de marzo, ese momento llegó. Leonardo había llegado a casa sudoroso después de lo que dijo había sido una sesión de gimnasio. Subió directamente a ducharse, dejando su teléfono sobre la mesa del comedor, algo inusual en él. Regina estaba preparando té en la cocina cuando escuchó la vibración del aparato. No era su intención invadir su privacidad, pero algo la impulsó a caminar hacia la mesa. La pantalla mostraba un mensaje nuevo de un contacto guardado como ese, Galería. El corazón de Regina se aceleró mientras leía. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Mi cuerpo todavía te siente. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Regina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras bailaban frente a sus ojos mientras intentaba procesar lo que estaba leyendo. Anoche. Leonardo había dicho que estuvo en una cena de negocios hasta tarde. Increíble. Mi cuerpo todavía te siente. No había forma de malinterpretar eso. Su esposo estaba teniendo una aventura. Con manos temblorosas, Regina tomó su propio teléfono y fotografió el mensaje. Luego fotografió el nombre del contacto. Sus dedos apenas le respondían mientras guardaba las imágenes en una carpeta oculta. Dejó el teléfono de Leonardo exactamente donde estaba y caminó hacia la terraza, necesitando aire fresco, necesitando espacio para procesar lo que acababa de descubrir. Se recargó en el barandal de cristal y miró hacia el horizonte donde las luces de Monterrey comenzaban a encenderse con la llegada del atardecer. La ciudad se extendía frente a ella como siempre, indiferente a su dolor, continuando su ritmo mientras el mundo de Regina se derrumbaba. Sintió lágrimas querer salir, pero se contuvo. No iba a llorar, todavía no. Primero necesitaba información, necesitaba entender la magnitud de esto. Escuchó la ducha cerrarse arriba. Leonardo seguía silbando, completamente inconsciente de que su mundo de mentiras había comenzado a agrietarse. Regina respiró profundo, secó cualquier rastro de lágrimas de sus ojos y regresó a la cocina a terminar su té como si nada hubiera pasado. Cuando Leonardo bajó 20 minutos después, con el cabello húmedo y ropa limpia, Regina estaba sentada en el sofá, revisando documentos de trabajo en su laptop. Leonardo tomó su teléfono de la mesa, sin siquiera mirar si tenía mensajes nuevos, y se dirigió a su estudio. Regina lo observó irse y tomó otra decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a darle la oportunidad de inventar excusas, de manipularla, de voltear la situación. Iba a investigar, iba a recopilar evidencia. Y cuando tuviera toda la información, entonces actuaría. Al día siguiente, Regina hizo algo que nunca imaginó que haría. Contrató a un investigador privado. Buscó en internet firmas especializadas en Monterrey, leyó reseñas, comparó precios. Finalmente eligió a Roberto Maldonado, un ex agente del Ministerio Público que ahora se dedicaba a casos de infidelidad y fraude corporativo. Lo contactó desde su oficina en Beaumont Industries, usando su línea privada, y acordaron reunirse en un café discreto en el centro de la ciudad. Roberto era un hombre de unos 50 años, vestido con sencillez pero pulcritud, con ojos que transmitían experiencia y discreción. Escuchó la historia de Regina sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña. Cuando ella terminó, Roberto asintió con comprensión. Le vamos a seguir, señora Cárdenas. Fotografías, videos, lugares que frecuenta, con quién se reúne. En 2 semanas tendrá un informe completo. Esto cuesta, pero por lo que me cuenta, usted necesita protegerse legalmente. Regina firmó el contrato y pagó el anticipo en efectivo. 2 semanas.
14 días para confirmar lo que su corazón ya sabía, pero su mente todavía no quería aceptar completamente. Esas 2 semanas fueron las más largas de su vida. Regina mantuvo su rutina normal, yendo a la oficina, asistiendo a juntas, aprobando proyectos. En casa, actuaba como si nada pasara, preparaba cenas, veía televisión junto a Leonardo, dormía a su lado fingiendo estar en paz, pero por dentro era un torbellino de ansiedad y dolor anticipado. Finalmente, Roberto la llamó. «Tengo el informe completo, señora. Creo que es mejor que nos veamos en persona». Se reunieron nuevamente en el mismo café discreto. Roberto sacó un sobre manila grueso y lo deslizó por la mesa hacia Regina. Ella respiró profundo antes de abrirlo. Las fotografías fueron como puñales directos al pecho. Leonardo entrando a un departamento en una zona residencial del centro de Monterrey. Leonardo saliendo del mismo departamento horas después. Leonardo besando a una mujer de cabello castaño iluminado en el estacionamiento de un restaurante. Leonardo con la misma mujer compartiendo copas de vino en una terraza privada, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Leonardo abrazando a la mujer frente a una galería de arte en San Pedro. La mujer aparecía en todas las fotografías, joven, tal vez de unos 29 años, glamorosa, con ropa cara y maquillaje impecable. Su sonrisa era calculada, su postura segura. Roberto había investigado su identidad. Silvana Delmont Reyes, 29 años, empleada de la Galería Vanguardia en San Pedro Garza García. Soltera, vive en un departamento rentado en Centrito Valle, sin patrimonio considerable. Por lo que pude averiguar, conoció a su esposo hace aproximadamente 1 año en una inauguración de la galería donde ella trabaja. 1 año. Leonardo llevaba viéndose con esta mujer desde hacía 1 año. Regina sintió náuseas. Todos esos viajes de último momento, esas cenas de negocios, esas juntas que se extendían hasta tarde, habían sido mentiras para estar con Silvana. Roberto continuó explicando los patrones que había detectado. Leonardo visitaba el departamento donde se reunían con Silvana al menos 3 veces por semana. Cenaban juntos en restaurantes fuera de las zonas donde la gente conocida de Regina frecuentaba. Se comportaban como pareja establecida, no como simple aventura. Regina guardó las fotografías en el sobre, agradeció a Roberto su trabajo profesional y manejó de regreso a casa sintiendo que su vida ya no era la misma. Esa noche, cuando Leonardo llegó tarde de nuevo con excusas elaboradas, Regina lo miró diferente. Ya no era su esposo. Era un extraño que compartía su casa, un mentiroso que había traicionado años de confianza. Intentó salvar el matrimonio. Parte de ella todavía se aferraba a la esperanza de que esto fuera un error, una crisis temporal que podrían superar. Preparó cenas especiales con los platillos favoritos de Leonardo. Sugirió terapia de pareja, hablando de que últimamente sentía distancia entre ellos y quería reconectar. Organizó un fin de semana romántico en Valle de Bravo, reservó una cabaña junto al lago, planeó actividades que solían disfrutar juntos. Leonardo aceptaba todo con desgano visible. Durante las cenas especiales contestaba con monosílabos, revisando su teléfono constantemente. Cuando Regina mencionó la terapia de pareja, él dijo que estaba demasiado ocupado en el trabajo, que probablemente solo era estrés temporal, que no era necesario exagerar. El viaje a Valle de Bravo lo canceló a última hora, alegando una presentación urgente con clientes coreanos que no podía posponer. Regina se rindió. Ya no había matrimonio que salvar. Leonardo había elegido a Silvana. Pero entonces descubrió algo aún peor. Una noche, cerca de las 11, Regina escuchó ruidos provenientes del estudio privado de Leonardo. Se acercó silenciosamente y lo encontró sentado frente a su escritorio, revisando documentos legales. Montones de papeles estaban esparcidos frente a él, algunos con sellos oficiales, otros con encabezados de bufetes de abogados. Leonardo estaba tan concentrado que no escuchó a Regina entrar.
Ella se quedó parada en la entrada y alcanzó a leer las palabras en uno de los documentos. Solicitud de divorcio. Convenio de liquidación de bienes. Leonardo finalmente notó su presencia y cerró rápidamente la carpeta que estaba revisando, pero era demasiado tarde. Regina había visto suficiente. No solo la estaba engañando, estaba planeando divorciarse y quedarse con parte de su fortuna. Regina sintió una furia fría recorrer su cuerpo. No dijo nada. Simplemente dio media vuelta y salió del estudio. Caminó hasta la terraza y se quedó ahí parada durante horas, mirando las luces de Monterrey extenderse hasta el horizonte, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Leonardo no solo la había traicionado emocionalmente, planeaba destruirla financieramente también. Creía que podría divorciarse, llevarse parte de la fortuna Beaumont que Regina había heredado y construido, e irse a vivir una vida de lujos con Silvana usando el dinero de Regina. Durante los siguientes días, Regina apenas pudo funcionar. Iba a la oficina, pero no podía concentrarse. Comía poco, dormía menos. Su mundo se había desmoronado completamente. El hombre en quien había confiado, con quien había compartido 5 años de su vida, sus sueños, sus recursos, su intimidad, resultó ser un extraño calculador dispuesto a destruirla por una aventura y dinero. Lo peor era la humillación pública que se avecinaba. Leonardo ya ni siquiera se molestaba en ser discreto. Una tarde, Regina lo vio llegar a la casa en su Mercedes negro con Silvana en el asiento del copiloto, riéndose como si nada importara, como si Regina no existiera. Silvana llevaba lentes de sol enormes y esa sonrisa de satisfacción de quien cree haber ganado algo valioso. Regina los observó desde la ventana de su habitación. Leonardo estacionó el auto y ayudó a Silvana a bajar, tomándola de la mano con una ternura que ya no le mostraba a Regina. Conversaron unos minutos afuera antes de que Silvana subiera a su propio auto y se fuera. Leonardo entró a la casa silbando, sin el menor rastro de culpa o remordimiento. Esa noche, sentada sola en su habitación, mientras Leonardo dormía en la habitación de invitados, donde ahora pasaba las noches, Regina tomó la decisión más importante de su vida. No iba a dejarse destruir. No iba a permitir que Leonardo tomara lo que le pertenecía por derecho propio. Si él quería guerra, la tendría, pero sería una guerra silenciosa, estratégica, letal. Regina abrió el cajón de su buró y sacó una tarjeta que había guardado años atrás. Doctora Luciana Porter Zavala, especialista en Derecho Familiar y Patrimonial. Luciana había sido compañera de Regina en la universidad. Habían perdido contacto después de graduarse, pero Regina había guardado su tarjeta por si algún día necesitaba asesoría legal. Ese día había llegado. Regina tomó su teléfono y marcó el número. Eran casi las 11 de la noche, pero no podía esperar más. Para su sorpresa, Luciana contestó al tercer timbre. Bueno, Luciana, soy Regina Cárdenas. No sé si te acuerdas de mí, fuimos compañeras en la universidad. Regina, claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda. Es urgente. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Luciana percibió la tensión en la voz de Regina. Dime qué necesitas. Mi esposo me está engañando y está planeando divorciarse para quedarse con mi fortuna. Necesito protegerme legalmente. Necesito que no pueda tocar ni un peso de lo que me pertenece. Otra pausa. Regina podía escuchar a Luciana pensar. Necesitamos vernos mañana mismo, primera hora. Te voy a proteger, Regina, pero necesitas estar preparada para actuar rápido. Regina sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas. Estaré ahí. Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia la ciudad dormida. Leonardo creía que tenía todo bajo control. Creía que Regina era una esposa sumisa que simplemente aceptaría su destino. Estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. La batalla estaba a punto de comenzar. Y Regina Cárdenas Beaumont no planeaba perder.
Regina despertó a las 6 de la mañana del día siguiente con una claridad mental que no había sentido en meses. La decisión estaba tomada. No más lágrimas, no más dudas, no más esperar pasivamente a que Leonardo destruyera todo lo que ella había construido. Era hora de contraatacar, y lo haría con la precisión y frialdad de una estratega experimentada. Se vistió con un traje sastre gris Oxford, recogió su cabello en un moño impecable y salió de la casa antes de que Leonardo despertara. Condujo su Audi negro por las calles todavía tranquilas de San Pedro Garza García hasta llegar al distrito financiero, donde los edificios corporativos de cristal reflejaban el sol naciente. Las oficinas de la doctora Luciana Porter Zavala ocupaban todo el piso 12 de la torre ejecutiva del Valle. La recepcionista, una mujer joven de aspecto profesional, la recibió con una sonrisa cortés y la condujo directamente al despacho principal. Luciana estaba de pie junto a la ventana, revisando unos documentos. Cuando Regina entró, la abogada se dio vuelta y caminó hacia ella con paso firme. Luciana había cambiado poco desde sus días universitarios. Seguía teniendo esa mirada penetrante que intimidaba a cualquiera. El cabello negro ahora completamente recogido en un peinado severo, y esa presencia que imponía respeto inmediato. Vestía un traje negro impecable y cargaba una carpeta gruesa bajo el brazo. «Siéntate, Regina, tenemos mucho que discutir y poco tiempo para hacerlo». Regina se acomodó en uno de los sillones de piel frente al escritorio masivo de caoba. Luciana tomó asiento frente a ella y abrió la carpeta, revelando documentos legales, análisis patrimoniales y lo que parecían ser estrategias detalladas escritas a mano. Antes que nada, necesito que me cuentes todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle de tu situación patrimonial, tu matrimonio, las propiedades, las cuentas, las inversiones. No me ocultes nada, porque cualquier información que me falte puede ser la diferencia entre protegerte completamente o dejar una brecha que tu esposo pueda explotar. Regina respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre la herencia de Beaumont Industries, sobre cómo su padre había estructurado el testamento para que ella fuera la única beneficiaria directa. Le explicó sobre las propiedades que poseía desde antes de conocer a Leonardo. La casa familiar en San Pedro, un departamento en Polanco que rentaba a ejecutivos extranjeros, un rancho en las afueras de Monterrey que había sido de su abuelo. Le detalló las inversiones en fondos internacionales, las acciones de la empresa, las cuentas bancarias. Luciana tomaba notas meticulosas, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, montos, documentos. Cuando Regina terminó, casi una hora después, la abogada cerró su libreta y se recargó en su silla con una expresión que mezclaba satisfacción y determinación. Tu esposo cometió un error fundamental, Regina. Subestimó a la mujer equivocada, pero también tuvo muy mala suerte porque resulta que tú tienes una ventaja legal que muchas mujeres en tu situación no tienen. Regina la miró con curiosidad y un atisbo de esperanza. Todo lo que posees, absolutamente todo, proviene de herencia directa o patrimonio previo al matrimonio. Según el régimen de separación de bienes bajo el cual te casaste, porque revisé tu acta matrimonial anoche después de tu llamada, Leonardo legalmente no tiene derecho a nada. Pero aquí está el problema. Si él logra presentar primero la demanda de divorcio y convence a un juez de que hizo contribuciones significativas al crecimiento de tu patrimonio durante el matrimonio, podría intentar reclamar una compensación. Es difícil que lo logre, pero no imposible si tiene abogados agresivos y sin escrúpulos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos adelantamos, pero no presentando tú el divorcio primero. Eso sería obvio y él lo vería venir. Lo que vamos a hacer es mucho más efectivo. Vamos a mover cada peso que tienes a estructuras legales que él ni siquiera podrá tocar en un proceso de divorcio.
Vamos a transferir todo a fideicomisos internacionales, cuentas en jurisdicciones protegidas, estructuras corporativas que te mantengan como beneficiaria, pero que estén completamente fuera del alcance de cualquier demanda en México. ¿Es legal eso? Completamente. Estamos protegiendo tu patrimonio prematrimonial, que es tu derecho absoluto. No estamos ocultando bienes gananciales porque no existen bienes gananciales. Todo es tuyo desde antes de casarte o heredado después. Lo que vamos a hacer es blindarlo de tal manera que cuando Leonardo presente su demanda de divorcio y sus abogados intenten buscar activos para reclamar, se van a encontrar con que no hay nada accesible. Regina sintió algo removerse en su pecho. No era venganza exactamente, era justicia. Era recuperar el control que había perdido. Era proteger lo que legítimamente le pertenecía. ¿Cuánto tiempo tenemos? Luciana revisó su calendario. Si sus sospechas son correctas y él ya tiene documentos de divorcio preparados, probablemente los presente en las próximas 2 o 3 semanas. Necesitamos actuar ahora. Hoy mismo empezamos. Te voy a conectar con mis socios en estructuración patrimonial internacional. También necesitamos documentar absolutamente todo sobre su infidelidad, no porque afecte legalmente el divorcio en términos de división de bienes, pero sí porque puede ser útil si él intenta difamarte públicamente o presentar demandas frívolas. Regina asintió. Tengo un investigador privado que ya me entregó un informe completo. Fotografías, videos, fechas, lugares, todo documentado. Perfecto. Tráemelo hoy mismo. También necesito que me des acceso a los estados de cuenta conjuntos. Quiero documentar cada peso que él gastó en su amante usando recursos que provenían de cuentas donde tú depositabas dinero. Las siguientes 3 semanas fueron las más intensas de la vida de Regina. Cada mañana se levantaba temprano, antes que Leonardo, y salía de la casa con la excusa de reuniones importantes en Beaumont Industries. Técnicamente no era mentira, pero la mayoría de su tiempo lo dedicaba a ejecutar el plan que Luciana había diseñado. La primera parada fue el Banco Regio Trust Private Wealth, una institución financiera que manejaba exclusivamente patrimonios de ultra alto valor. Regina se reunió con Alejandro Montes, un asesor patrimonial especializado en estructuración internacional que Luciana había recomendado personalmente. Alejandro era un hombre de unos 45 años, con lentes de armazón dorado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual promedio de 3 familias mexicanas. Pero su conocimiento era impresionante. En 2 horas le explicó a Regina los mecanismos de protección patrimonial que utilizaban las familias más ricas de América Latina. Vamos a crear un trust en las Islas Caimán. Usted será la beneficiaria, pero el trust será irrevocable y estará administrado por un trustee profesional que nosotros recomendamos. Transferiremos ahí sus acciones de Beaumont Industries, que son su activo más valioso. También crearemos una fundación privada en Suiza para sus inversiones líquidas y propiedades inmobiliarias. Todo estará protegido bajo legislaciones que no reconocen demandas civiles extranjeras relacionadas con divorcios. ¿Y mi esposo no podrá tocar nada de eso? Legalmente no. Él podría intentar demandar, pero estaría demandando a entidades extranjeras bajo jurisdicciones que protegen específicamente este tipo de estructuras. Le costaría millones en abogados internacionales y años de litigio sin ninguna garantía de éxito. Y considerando que, como me explicó la doctora Porter, él no tiene recursos propios significativos, simplemente no podrá sostener ese tipo de batalla legal. Regina firmó documento tras documento. Cada firma representaba un activo que salía del alcance de Leonardo. Las acciones de Beaumont Industries, valuadas en 200 millones de pesos. El departamento en Polanco, que generaba ingresos de renta por 120,000 pesos mensuales. Las inversiones en fondos de capital privado, que sumaban otros 80 millones.
las cuentas bancarias con saldos que oscilaban entre los 20 y 30 millones de pesos. Todo fue transferido meticulosamente a las nuevas estructuras. Alejandro coordinó con notarios en México, abogados en Suiza y las Islas Caimán, auditores que verificaban cada movimiento. El proceso era complejo pero extraordinariamente eficiente. Paralelamente, Regina trabajaba con otro equipo que Luciana había asignado. Un contador forense llamado Rodrigo Sepúlveda revisaba minuciosamente los estados de cuenta conjuntos, identificando cada gasto que Leonardo había hecho relacionado con Silvana. Mire esto, señora Cárdenas. Cenas en restaurantes caros los días que él le decía que tenía juntas de trabajo. Pagos en hoteles de lujo cuando supuestamente estaba viajando por negocios. Una transferencia de 50,000 pesos a la cuenta de Silvana Delmón hace 3 meses. Joyas compradas en Tiffany que definitivamente usted no recibió. En total, su esposo gastó aproximadamente 400,000 pesos del dinero familiar en su aventura extramatrimonial. Regina sintió una mezcla de indignación y satisfacción. Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de las pretensiones de Leonardo. Durante esas 3 semanas, Regina mantuvo una fachada perfecta en casa. Seguía preparando desayunos que Leonardo apenas tocaba. Seguía durmiendo en habitaciones separadas sin hacer comentarios. Seguía comportándose como si su mundo no hubiera cambiado. Leonardo, por su parte, estaba cada vez más ausente, más distante, más obviamente involucrado en su romance con Silvana. Una tarde, Regina regresó a casa temprano y encontró a Leonardo en la sala, hablando por teléfono con una sonrisa que ella no le había visto en meses. «No, mi amor, no te preocupes. En unas semanas todo estará resuelto y podremos estar juntos sin escondernos. Sí, ya tengo todo preparado con los abogados. Va a ser un proceso limpio y rápido». Regina pasó junto a él, como si no hubiera escuchado nada, y subió a su habitación. Se sentó en la cama y sacó su teléfono. Le envió un mensaje a Luciana. «Está a punto de mover. Necesitamos terminar todo esta semana». La respuesta llegó en segundos. «Ya casi terminamos. Dame 2 días más y estarás completamente protegida». 48 horas después, Regina recibió la llamada que había estado esperando. Era Luciana. Su voz sonaba triunfante. «Ya está, Regina. Todo protegido. Cada propiedad, cada inversión, cada peso. Está ahora en estructuras que tu esposo no puede tocar. Si él presenta el divorcio ahora, se va a encontrar con que no hay nada que dividir. Tú te quedaste con lo que siempre fue tuyo, pero ahora está blindado de cualquier reclamación». Regina cerró los ojos y dejó que una ola de alivio la recorriera. No era felicidad, no era alegría, era algo más profundo y satisfactorio. Era poder recuperado. Era control restaurado, era justicia ejecutada con precisión quirúrgica. Esa noche, Regina durmió mejor de lo que había dormido en meses. Al día siguiente, se levantó temprano, se arregló con particular cuidado y fue a la oficina de Beaumont Industries, donde tenía reuniones reales que atender. Por primera vez en semanas, pudo concentrarse completamente en su trabajo, sabiendo que había hecho todo lo posible para protegerse. 2 días después, sucedió lo que Regina había estado anticipando. Leonardo llegó a casa a las 7 de la tarde, inusualmente temprano. Vestía su mejor traje y cargaba un sobre Manila que Regina reconoció inmediatamente por haberlo visto en las fotografías que el investigador privado había tomado cuando Leonardo visitó el bufete de sus abogados. Regina estaba sentada en el sofá de la sala, tomando té y revisando documentos de la empresa en su tablet. Cuando Leonardo entró, ella levantó la vista con expresión neutral, como si fuera cualquier otra tarde normal. Leonardo se detuvo frente a ella, el sobre en sus manos. Su expresión era extrañamente seria, casi solemne, como si estuviera a punto de hacer algo doloroso, pero necesario. Regina casi se rió ante la actuación. Él se veía a sí mismo como el protagonista de esta historia.
el hombre valiente que finalmente había decidido seguir su corazón. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el villano derrotado. Regina, necesitamos hablar. Ella dejó su tablet a un lado y tomó un sorbo de té sin apresurarse. Claro, Leonardo. Dime. Leonardo depositó el sobre Manila sobre la mesa de centro con cuidado calculado. He estado pensando mucho en estos últimos meses. Creo que ambos sabemos que nuestro matrimonio ya no funciona. Nos hemos distanciado, ya no somos felices juntos. Regina lo observaba sin expresión, esperando. He decidido solicitar el divorcio. Sé que es difícil, pero creo que ambos merecemos la oportunidad de ser felices. He hablado con mis abogados y prepararon una propuesta de convenio. Propongo una división equitativa de bienes. Creo que es lo justo después de 5 años de matrimonio. Regina tomó el sobre con calma, lo abrió y comenzó a leer. El documento era exactamente lo que esperaba. Leonardo solicitaba el divorcio por separación de hecho y mutuo consentimiento. Proponía quedarse con la mitad del valor de la casa en San Pedro, una compensación económica de 50 millones de pesos por su contribución al matrimonio y el 25% de las acciones de Beaumont Industries. La audacia era casi admirable. Leonardo realmente creía que podría robarle la mitad de todo lo que ella había heredado y construido. Regina leyó hasta el final. Luego dejó caer el documento suavemente sobre la mesa. Leonardo, adelante, procede con el divorcio. No voy a oponerme. De hecho, lo acepto completamente. Leonardo parpadeó, sorprendido por la facilidad con la que Regina había accedido. Claramente esperaba drama, lágrimas, súplicas. ¿En serio? Bueno, me alegra que seas razonable al respecto. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos para discutir los detalles del convenio. Regina sonrió, y había algo en esa sonrisa que debería haberle advertido a Leonardo que algo estaba mal. Pero él estaba demasiado confiado, demasiado seguro de su victoria como para notarlo. Claro, Leonardo, pero hay algo que deberías saber antes de que gastes dinero en abogados. Leonardo frunció el ceño levemente. ¿Qué cosa? Ya moví todo. Cada propiedad, cada inversión, cada peso que me pertenecía por herencia y patrimonio previo al matrimonio. Todo está ahora en estructuras legales internacionales completamente protegidas. Están fuera de tu alcance. No tienes acceso a nada. Por un momento, Leonardo simplemente la miró sin comprender, como si Regina hubiera hablado en otro idioma. Luego la información comenzó a procesarse en su cerebro y su expresión pasó de confusión a incredulidad. ¿Qué? No, eso es imposible. Esas cuentas estaban a nombre de ambos. Regina negó con la cabeza lentamente. Estaban, ya no. Todo lo que era mío por herencia y patrimonio prematrimonial volvió a ser exclusivamente mío. Lo moví a fideicomisos y estructuras corporativas internacionales hace 3 semanas. Tu nombre no aparece en ningún documento. No tienes ningún derecho legal sobre nada de eso. Leonardo se puso de pie bruscamente. Eso es fraude. Es ocultación de bienes. Regina se mantuvo sentada, completamente calmada. No, Leonardo. Es protección de patrimonio prematrimonial, lo cual es completamente legal. Nos casamos bajo régimen de separación de bienes. Todo lo que poseía antes de conocerte sigue siendo mío. Todo lo que heredé después también es mío. Tú nunca tuviste derecho a nada de eso. Leonardo comenzó a caminar de un lado a otro, el pánico visible en su rostro. Pero la casa, las propiedades, las inversiones. La casa estaba a mi nombre desde antes de casarnos. Las propiedades las heredé de mi padre. Las inversiones provienen de capital que ya poseía. ¿Qué exactamente crees que te corresponde, Leonardo? Contribuí a este matrimonio 5 años de mi vida. Regina se levantó finalmente, dejando su taza de té sobre la mesa. Tu contribución fue engañarme con Silvana Del Mon durante 1 año, gastar 400,000 pesos de cuentas conjuntas en tu amante y planear robarme la mitad de mi herencia.
Sí, Leonardo. Sé absolutamente todo. El color desapareció del rostro de Leonardo. Yo... no sé de qué hablas. Regina caminó hasta un archivero cerca del comedor y sacó una carpeta gruesa. La lanzó sobre la mesa de centro frente a Leonardo. Fotografías, videos, registros de hoteles, mensajes de texto, estados de cuenta con cada gasto que hiciste llevando a Silvana a restaurantes caros y hoteles de lujo. Todo documentado, todo con fecha y hora. Leonardo abrió la carpeta con manos temblorosas y vio su propia cara besando a Silvana en docenas de fotografías. Su expresión se desmoronó completamente. Lo que queda en las cuentas conjuntas es tuyo, continuó Regina con voz fría. Aproximadamente 80,000 pesos, suficiente para pagar 2 o 3 meses de renta si consigues un departamento modesto. Ah, y el Mercedes que usas también tendrás que devolverlo. Está registrado a nombre de Beaumont Industries como vehículo corporativo. Leonardo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar la carpeta. Esto no va a quedar así. Mis abogados van a pelear esto. ¿A qué, Leonardo? A pelear contra documentos notariados, contra herencias registradas ante el SAT desde hace años, contra patrimonios previos al matrimonio protegidos bajo estructuras legales internacionales. Adelante, gasta lo que te queda de dinero en abogados, pierde años de tu vida en un litigio que no vas a ganar. Leonardo la miró con una mezcla de odio y desesperación. Siempre fuiste una perra fría y calculadora. Regina sonrió sin humor. No, Leonardo, siempre fui inteligente. Tú fuiste el estúpido que creyó que podías robarle a la heredera de un imperio empresarial sin consecuencias. Leonardo tomó el sobre manila de la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Regina. Silvana y yo vamos a ser felices. No necesitamos tu dinero. Regina lo miró directamente a los ojos. Entonces, perfecto. Les deseo mucha suerte construyendo una vida con 80,000 pesos y las expectativas de lujo a las que ya se acostumbraron. Leonardo azotó la puerta al salir. Regina lo vio partir desde la ventana, observando cómo subía a su Mercedes y salía de la propiedad a toda velocidad. Luego sacó su teléfono y le envió un mensaje a Luciana. Ya sabe todo. Procede según lo planeado. La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Ahora solo queda esperar a que cometa su próximo error. Regina no tuvo que esperar mucho. Los siguientes días fueron un torbellino para Leonardo. Llamó a sus abogados, quienes después de revisar la situación legal, le confirmaron exactamente lo que Regina había dicho. No tenía ningún derecho sobre el patrimonio Beaumont. Todo había sido estructurado legalmente y era intocable. Podrían intentar pelear, pero les costaría millones de pesos en honorarios legales sin ninguna garantía de éxito. Leonardo se movió a un hotel mientras buscaba departamento. Revisó sus cuentas bancarias y confirmó que solo le quedaban 83,000 pesos. Su salario como ejecutivo de ventas era de 70,000 pesos mensuales. Suficiente para vivir cómodamente, pero no para mantener el estilo de vida de lujos al que se había acostumbrado al lado de Regina. Desesperado, Leonardo intentó llamar a Silvana. Necesitaba hablar con ella, explicarle lo que había pasado, reorganizar sus planes. Marcó su número. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Silvana no contestaba. Al cuarto intento, ella finalmente respondió, pero su voz sonaba fría y distante. ¿Qué quieres, Leonardo? Estoy ocupada. Necesito verte. Es urgente. Todo se complicó con el divorcio. Hubo una pausa larga. Mira, Leonardo, he estado pensando. Esto entre nosotros fue divertido, pero tal vez nos apresuramos. Tal vez necesitamos tomarnos un tiempo. Leonardo sintió pánico recorrerlo. ¿Un tiempo? Silvana, estoy dejando todo por ti. Vamos a poder estar juntos finalmente. La risa de Silvana sonó incómoda. Sí, bueno, hablamos después, ¿sí? Realmente estoy ocupada ahora. Y colgó. Leonardo llamó nuevamente. El teléfono sonó, pero Silvana no respondió. Llamó 5 veces más, 10 veces, 20 veces. Solo buzón de voz.
Completamente desesperado, Leonardo decidió ir al departamento donde solían encontrarse. Condujo hasta el edificio en Centrito Valle, estacionó afuera y tocó el timbre del interfón. Nadie respondió. Tocó nuevamente, insistentemente. Silencio. Frustrado y cada vez más paranoico, Leonardo decidió esperar. Se sentó en su auto estacionado frente al edificio mientras las horas pasaban lentamente. La tarde se convirtió en noche. Las luces de la ciudad se encendieron. Leonardo seguía ahí, esperando, con la mandíbula tensa y las manos apretando el volante. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, vio movimiento en la entrada del edificio. La puerta se abrió y Silvana salió, pero no estaba sola. Un hombre caminaba junto a ella, alto, de cabello castaño claro y barba recortada. Vestía una camisa de lino blanca y jeans oscuros. Llevaba una cámara profesional colgando del hombro. Leonardo lo reconoció inmediatamente. Era Arsenio Blake Mendoza, un fotógrafo freelance que había visto en varias inauguraciones de galerías y eventos de arte. Leonardo observó desde su auto, paralizado, mientras Silvana y Arsenio caminaban juntos por la banqueta. Arsenio dijo algo que hizo reír a Silvana, esa risa cristalina que Leonardo conocía tan bien. Luego, frente a los ojos incrédulos de Leonardo, Arsenio rodeó la cintura de Silvana con su brazo y la atrajo hacia él. Silvana no se resistió. Al contrario, se acurrucó contra Arsenio como si fuera lo más natural del mundo. Leonardo sintió que algo se rompía en su pecho. Salió del auto de golpe, pero antes de que pudiera llamarlos, vio cómo Silvana se ponía de puntillas y besaba a Arsenio en los labios. No fue un beso rápido o casual, fue un beso profundo, íntimo, de dos personas que claramente tenían una conexión. Arsenio abrió la puerta de un auto deportivo rojo, estacionado cerca. Ayudó a Silvana a subir, luego rodeó el vehículo y se instaló en el asiento del conductor. El motor rugió y el auto comenzó a alejarse. Sin pensarlo, cegado por una mezcla de furia, humillación y desesperación total, Leonardo subió a su Mercedes y comenzó a seguirlos. El auto deportivo de Arsenio se deslizaba por las calles de Monterrey mientras Leonardo mantenía una distancia prudente detrás. Su mente era un caos de pensamientos destructivos. Lo había perdido todo. Regina lo había despojado de cualquier futuro financiero. Y ahora Silvana, la mujer por la que había destruido su matrimonio, por la que había arriesgado todo, lo estaba traicionando también. El auto de Arsenio tomó la carretera hacia las afueras de la ciudad. Leonardo los siguió, su corazón martillando en su pecho, las manos sudorosas sobre el volante. Finalmente, después de 30 minutos de manejo, el auto deportivo entró al estacionamiento del Hotel Mirador del Norte, un resort exclusivo construido en las colinas con vistas espectaculares de la ciudad. Leonardo estacionó su auto en una zona oscura del estacionamiento y observó. Silvana y Arsenio bajaron del auto riendo, tomados de la mano. Caminaron hacia la recepción del hotel con esa facilidad de dos personas completamente cómodas entre sí, sin la tensión de quienes se están escondiendo. Leonardo esperó 5 minutos, luego 10. El pánico y la furia se mezclaban en su interior como un veneno. Finalmente bajó de su auto y caminó hacia la recepción. El vestíbulo del hotel era lujoso, con pisos de mármol y candelabros de cristal. Se acercó al mostrador donde un recepcionista joven de uniforme impecable lo saludó con sonrisa profesional. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Leonardo sacó su cartera y colocó 1,000 pesos sobre el mostrador. Acaba de entrar una pareja. Ella de cabello castaño, él con una cámara. Necesito saber en qué habitación están. El recepcionista miró el dinero, luego a Leonardo, claramente incómodo. «Señor, no puedo dar esa información». Leonardo añadió otros 1,000 pesos. «Necesito ese número de habitación». El joven vaciló, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más lo veía. Finalmente tomó el dinero y tecleó algo en su computadora.
Habitación 1117, piso 11. Leonardo tomó los billetes restantes de su cartera y se los dio también al recepcionista. No viste nada. Caminó hacia los elevadores con paso decidido. Su mente ya no razonaba claramente. Solo podía pensar en confrontar a Silvana, en hacerla entender la magnitud de lo que había perdido por ella, en demostrarle que no podía simplemente descartarlo como si no significara nada. El elevador subió lentamente hasta el piso 11. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado en tonos neutros, iluminado por apliques elegantes en las paredes. Leonardo caminó por el corredor hasta encontrar la habitación 1117. Se quedó parado frente a la puerta durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Podía escuchar voces y risas del otro lado, luego música suave, luego silencio. Leonardo tocó la puerta, una vez, 2 veces, 3 veces, cada vez más fuerte. Finalmente escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió. Arsenio Blake Mendoza estaba ahí, con una toalla blanca enrollada alrededor de la cintura y el torso desnudo todavía húmedo. Su cabello estaba mojado y tenía una expresión relajada y sonriente que se congeló cuando vio quién estaba del otro lado. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Y en ese momento, algo dentro de Leonardo finalmente se rompió por completo. Leonardo empujó la puerta con violencia, haciendo que Arsenio retrocediera varios pasos hacia el interior de la habitación. El fotógrafo levantó las manos instintivamente, tratando de calmar la situación que claramente se estaba saliendo de control. «Espera, hermano, tranquilo. ¿Qué está pasando?» Desde la cama, Silvana gritó el nombre de Leonardo con una mezcla de shock y terror. Estaba envuelta en las sábanas blancas del hotel, su cabello despeinado, su maquillaje corrido. La escena no dejaba lugar a dudas sobre lo que había estado sucediendo momentos antes. «Leonardo, ¿qué haces aquí? ¡Estás loco!». Pero Leonardo ya no escuchaba. Su mente había cruzado un umbral del cual no había retorno. Todo lo que había construido en su vida se había derrumbado en cuestión de semanas. Regina lo había superado estratégicamente, despojándolo de cualquier futuro financiero. Y ahora Silvana, la mujer por la que había sacrificado su matrimonio, su reputación, su estabilidad, estaba ahí desnuda en una cama de hotel con otro hombre. La traición dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Más que cuando Regina descubrió su aventura, más que cuando sus abogados le confirmaron que había perdido legalmente. Esto era diferente, esto era personal, esto era la confirmación de que había destruido su vida por una ilusión, por una mujer que nunca lo había amado realmente. «Leonardo, por favor, esto no es lo que piensas», intentó decir Silvana desde la cama, su voz temblando. Leonardo la miró con ojos que ya no reconocía como suyos. «¿No es lo que pienso? Te estoy viendo en una cama de hotel con otro hombre. ¿Qué más necesito pensar?» Arsenio dio otro paso hacia atrás, ahora completamente consciente del peligro. «Mira, amigo, yo no sabía que ella tenía algo contigo. Ella me dijo que estaba soltera. Si hay algún problema entre ustedes, pueden resolverlo sin involucrarme». La mención de que Silvana había negado su existencia fue la gota que derramó el vaso. Leonardo sintió algo rompiéndose dentro de él, como un cristal que se hace añicos en cámara lenta. La furia que había estado conteniendo desde que vio a Regina destruir sus planes, desde que perdió todo, desde que Silvana dejó de contestar sus llamadas, finalmente explotó. Sin pensar, sin calcular, actuando solo por instinto destructivo, Leonardo tomó la lámpara de la mesilla de noche. Era de cerámica pesada, probablemente diseñada para darle un toque elegante a la habitación. Ahora se había convertido en un arma. Silvana gritó: «¡No!». Leonardo estrelló la lámpara contra la cabeza de Arsenio con toda la fuerza que pudo reunir. El sonido del impacto fue horrible. Un crujido sordo seguido del tintineo de los fragmentos de cerámica cayendo al suelo. Arsenio cayó inmediatamente, sus piernas cediendo bajo su peso.
La sangre comenzó a brotar de una herida profunda en su sien, pero Leonardo no se detuvo. Algo primitivo y oscuro se había apoderado de él. Siguió golpeando a Arsenio, esta vez con los puños, una y otra vez. La toalla blanca que el fotógrafo llevaba alrededor de la cintura se tiñó rápidamente de rojo. Los gritos de Silvana llenaban la habitación, pero para Leonardo eran solo ruido de fondo. ¡Basta! ¡Lo vas a matar! ¡Leonardo! ¡Detente! Silvana saltó de la cama, todavía envuelta en las sábanas, e intentó jalar a Leonardo por el brazo. Él la empujó con fuerza, enviándola de regreso contra la cama. Ella alcanzó su teléfono de la mesilla de noche, con manos temblorosas, y marcó el 911. «Necesito ayuda. Estamos en el Hotel Mirador del Norte, habitación 1117. Un hombre está atacando a otro. Hay mucha sangre. Por favor, vengan rápido». Su voz se quebraba entre sollozos mientras hablaba, sus ojos fijos en la escena de violencia que se desarrollaba frente a ella. Leonardo seguía sobre Arsenio, golpeándolo sin parar, ajeno a todo excepto a su propia furia y dolor. Cuando finalmente se detuvo, agotado y jadeante, Leonardo se quedó arrodillado junto al cuerpo inmóvil de Arsenio. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Su camisa, que había sido blanca esa mañana, ahora estaba manchada con salpicaduras rojas. Arsenio yacía en el suelo, completamente quieto, un charco de sangre expandiéndose lentamente bajo su cabeza. Leonardo miró sus propias manos como si no le pertenecieran. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a filtrarse lentamente a través de la niebla de rabia que había nublado su juicio. Se puso de pie tambaleándose, retrocedió hasta quedar contra la pared y se dejó deslizar hasta quedar sentado en el suelo. Silvana lloraba histéricamente en la cama, el teléfono todavía en su mano. «¿Qué hiciste, Leonardo? Dios mío, ¿qué hiciste?» Leonardo no respondió. Su mirada estaba fija en el cuerpo de Arsenio, en la sangre que continuaba expandiéndose, en la evidencia innegable de que había cruzado una línea de la cual no había retorno. Los minutos que siguieron fueron eternos. Silvana seguía llorando. Leonardo permanecía sentado contra la pared, inmóvil. Arsenio no se movía. El silencio de la habitación era interrumpido solo por los sollozos de Silvana y el sonido distante de sirenas acercándose. La policía llegó en menos de 10 minutos. Golpearon la puerta con autoridad. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Silvana, todavía envuelta en las sábanas, corrió a abrir. 3 oficiales entraron rápidamente, sus armas desenfundadas, evaluando la escena en segundos. Uno de ellos se arrodilló junto a Arsenio, buscando signos vitales. Los otros 2 se acercaron a Leonardo, quien no ofreció ninguna resistencia cuando lo esposaron. Un paramédico entró corriendo momentos después y comenzó a trabajar en Arsenio, pero por su expresión grave, era claro que la situación era crítica. Comenzó la reanimación cardiopulmonar mientras pedía por radio una ambulancia de emergencia. Leonardo fue levantado por los oficiales y escoltado fuera de la habitación. Sus ojos estaban vacíos, su expresión completamente ausente, como si su mente hubiera abandonado su cuerpo. No habló, no lloró, no preguntó por Arsenio. Simplemente caminaba, una marioneta sin voluntad propia. Mientras era llevado por el pasillo del hotel, otros huéspedes asomaban la cabeza por sus puertas, atraídos por el escándalo. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Las imágenes de Leonardo esposado y cubierto de sangre comenzarían a circular en redes sociales en cuestión de minutos. La ambulancia llegó y los paramédicos trabajaron frenéticamente en Arsenio durante 20 minutos dentro de la habitación antes de transportarlo. Pero en el hospital, a pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, Arsenio Blake Mendoza fue declarado muerto. La causa: traumatismo craneoencefálico severo con hemorragia cerebral masiva. Leonardo fue trasladado directamente a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Fue fichado, fotografiado.
Sus huellas digitales fueron tomadas. Se le informó de sus derechos. Se le ofreció hacer una llamada telefónica. No hizo ninguna. Durante el interrogatorio inicial, Leonardo respondía con monosílabos o simplemente permanecía en silencio. Los detectives intentaron reconstruir los eventos de esa noche, pero Leonardo parecía estar en shock, desconectado de la realidad. Finalmente, después de horas de interrogatorio, algo dentro de él se rompió y comenzó a hablar. Contó todo de manera desarticulada. La traición de Regina, la pérdida de su fortuna, el romance con Silvana, cómo ella lo había estado evitando, cómo la siguió hasta el hotel, cómo sobornó al recepcionista. Cada palabra era una confesión, cada detalle una evidencia más en su contra. Los detectives grabaron cada palabra. No necesitarían mucho más para construir un caso sólido. Leonardo acababa de confesar un homicidio con premeditación evidente. La noticia explotó en los medios de comunicación de Monterrey esa misma noche. Ejecutivo asesina a fotógrafo en hotel de lujo por triángulo amoroso. Los noticieros locales cubrieron la historia con imágenes del Hotel Mirador del Norte acordonado, de la ambulancia llevándose el cuerpo de Arsenio, de Leonardo siendo escoltado por la policía. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y opiniones. Algunos expresaban compasión por lo que llamaban un crimen pasional provocado por circunstancias extremas. Otros condenaban la violencia sin matices. La mayoría simplemente consumía la historia como entretenimiento morboso. Regina se enteró de todo a través de Luciana, quien la llamó a las 2 de la mañana. Su voz era seria, pero calmada mientras le explicaba lo que había sucedido. Leonardo había asesinado a un hombre en el Hotel Mirador del Norte. La víctima era Arsenio Blake Mendoza, el nuevo amante de Silvana del Mont. Regina escuchó en silencio, procesando la información. Sintió una mezcla extraña de emociones. Shock por la violencia del acto, tristeza por la vida perdida de un inocente y algo que no quería admitir, pero que estaba ahí. Alivio de que Leonardo finalmente hubiera mostrado su verdadera naturaleza al mundo. ¿Está detenido?, preguntó Regina con voz tranquila. Sí, y por lo que me informaron mis contactos en la Procuraduría, confesó todo. No hay manera de que salga de esto. Va a enfrentar cargos por homicidio calificado. Estamos hablando de décadas en prisión, probablemente cadena perpetua. Regina guardó silencio por un momento largo. Gracias por informarme, Luciana. Mantente al tanto del caso, pero no quiero estar involucrada públicamente en nada de esto. Entendido. Descansa, Regina. Esto finalmente terminó. Pero para Regina, el sueño no llegó esa noche. Se quedó despierta hasta el amanecer, mirando por la ventana de su habitación hacia las luces de Monterrey, pensando en cómo una serie de decisiones egoístas pueden desmoronar vidas enteras. El proceso legal fue sorprendentemente rápido. Leonardo fue acusado formalmente de homicidio calificado con agravantes, premeditación evidente al seguir a la víctima y sobornar personal del hotel para obtener información, y alevosía al atacar a una persona que no tenía forma de defenderse. Su defensa, encabezada por un abogado de oficio, ya que Leonardo no tenía recursos para pagar representación privada, intentó argumentar atenuantes. Presentaron el caso como un crimen pasional, resultado de un trastorno emocional grave, provocado por traiciones múltiples y pérdida financiera devastadora. El juicio se llevó a cabo 3 meses después en el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. La sala estaba repleta de periodistas, curiosos y familiares de Arsenio Blake Mendoza, quienes exigían justicia por su muerte. El juez Armando Velázquez Rizo, un hombre de 58 años conocido por su severidad en casos de violencia, presidió el juicio con expresión impenetrable. Escuchó todos los testimonios sin mostrar emoción. Silvana del Mont testificó llorando, describiendo minuto a minuto la violencia que presenció. El recepcionista del hotel admitió avergonzado
haber aceptado el soborno de Leonardo. Los forenses presentaron fotografías gráficas de las heridas de Arsenio y explicaron en detalle cómo cada golpe había contribuido a su muerte. Los padres de Arsenio, destrozados por el dolor, leyeron declaraciones de impacto sobre cómo la pérdida de su hijo había destruido sus vidas. Arsenio había sido su único hijo, un joven talentoso con toda una vida por delante. La defensa intentó humanizar a Leonardo, presentarlo como un hombre que había perdido todo y había actuado en un momento de locura temporal. Pero cada argumento era débil contra la evidencia abrumadora y la confesión grabada del propio Leonardo. Después de 2 semanas de testimonio, el juez Velázquez Rizzo se retiró a deliberar. Regresó 4 horas después con el veredicto. La sala quedó en silencio absoluto cuando el juez comenzó a hablar, su voz resonando con autoridad absoluta. Este tribunal ha revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada. El acusado, Leonardo Falcón Arrieta, premeditó su presencia en el lugar del crimen. Sobornó a un empleado del hotel para obtener información sobre la ubicación de su víctima. Entró violentamente a la habitación y ejecutó un acto de violencia letal contra una persona que no representaba ninguna amenaza para él. El acusado no actuó en defensa propia. No hubo provocación directa de la víctima. Hubo tiempo suficiente entre el momento en que decidió seguir a la pareja y el momento del ataque para que reconsiderara sus acciones. Sin embargo, eligió continuar. Por lo tanto, este tribunal no encuentra atenuantes aplicables. Solo hay responsabilidad plena y absoluta. El juez hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala antes de continuar. Leonardo Falcón Arrieta. Este tribunal lo declara culpable de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y alevosía. La sentencia es prisión perpetua, con posibilidad de revisión de libertad condicional después de 30 años, sujeta a evaluación de comportamiento y rehabilitación. Además, el acusado deberá pagar una compensación de 5 millones de pesos a la familia de la víctima por daños y perjuicios. El martillo del juez golpeó 3 veces sobre su base de madera. El sonido resonó en la sala como disparos finales. Leonardo, que había permanecido inmóvil durante todo el veredicto, finalmente bajó la cabeza. No lloró, no protestó. Simplemente aceptó su destino como si siempre hubiera sabido que llegaría a esto. Los oficiales lo esposaron nuevamente y lo escoltaron fuera de la sala. Las cámaras de los medios capturaron cada segundo, su rostro demacrado, sus ojos hundidos y vacíos, su cuerpo encorvado bajo el peso de la culpa y la derrota absoluta. Regina siguió todo el proceso a través de los reportes que Luciana le enviaba, pero nunca asistió personalmente. No necesitaba estar ahí. Ver el rostro de Leonardo no le traería paz. Escuchar los detalles de su violencia no cambiaría nada. Cuando recibió la notificación del veredicto, Regina estaba en su oficina en Beaumont Industries, revisando proyectos de expansión. Leyó el mensaje de Luciana que simplemente decía: prisión perpetua, 30 años mínimo. Se acabó. Regina cerró los ojos y respiró profundo. Sintió una mezcla de alivio, tristeza y algo que no esperaba: compasión, no por Leonardo, sino por todos los involucrados, por Arsenio, quien había perdido su vida por estar en el lugar equivocado, por los padres de Arsenio, condenados a vivir sin su hijo, por Silvana, quien tendría que cargar con el trauma de lo que presenció, incluso por el propio Leonardo, quien había destruido su vida persiguiendo ilusiones. Regina guardó su teléfono y regresó al trabajo. La vida continuaba. Su empresa necesitaba su atención. Su futuro esperaba ser construido. El pasado, con todas sus traiciones y violencia, finalmente había quedado atrás. La historia de Regina nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos en medio del dolor y la traición. Nuestra verdadera fortaleza no se mide por lo que otros intentan quitarnos,
sino por cómo protegemos lo que hemos construido con nuestro propio esfuerzo. Regina no era simplemente una mujer que heredó una fortuna. Era una estratega que entendió que el silencio puede ser más poderoso que los gritos, que la inteligencia supera a la fuerza bruta y que la paciencia es el arma más letal cuando te enfrentas a quienes te subestiman. Cuando descubrió la traición de Leonardo, pudo haber reaccionado con lágrimas públicas, con confrontaciones dramáticas, con intentos desesperados de recuperar un amor que ya no existía. Pero eligió algo mucho más sabio. Eligió protegerse, reconstruirse en silencio y demostrar que nadie tiene derecho a destruir lo que no ayudó a construir. Esta historia también nos muestra el peligro devastador de basar nuestras decisiones en ilusiones y ambición ciega. Leonardo destruyó un matrimonio estable, una reputación respetable y finalmente su libertad, persiguiendo fantasías de riqueza fácil y pasión superficial. Silvana nunca lo amó realmente, solo amó lo que él prometía darle con el dinero de Regina. Y cuando ese dinero desapareció, la ilusión se desvaneció también, revelando que había construido su futuro sobre arena movediza. La violencia nunca es la respuesta, y la historia de Leonardo es un recordatorio trágico de cómo la furia descontrolada y el orgullo herido pueden convertir a una persona en el arquitecto de su propia destrucción total. Perdió el dinero que nunca fue suyo, perdió al amante que nunca fue leal, y finalmente perdió su libertad y su humanidad al quitarle la vida a un inocente. No hay justificación, no hay atenuantes suficientes para el daño irreparable que causó a la familia de Arsenio Blake. Pero la lección más poderosa de esta historia la encontramos en el renacimiento de Regina. Ella no permitió que la traición la definiera. No se quedó atrapada en el papel de víctima. Tomó control de su narrativa, protegió su patrimonio, buscó ayuda profesional, legal y emocional y reconstruyó su vida desde una posición de fortaleza renovada. Entendió que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino florecer tan espléndidamente que tu éxito se convierta en el recordatorio permanente del error que cometieron al subestimarte. Todos enfrentamos traiciones en diferentes escalas. Tal vez no tan dramáticas como la de Regina, pero igual de dolorosas en nuestro contexto personal. La pregunta no es si nos lastimarán, porque inevitablemente alguien lo hará. La pregunta es, ¿cómo responderemos cuando suceda? ¿Nos dejaremos destruir por el dolor o usaremos ese dolor como combustible para nuestra transformación? ¿Permitiremos que quien nos traicionó también nos robe nuestra paz, nuestro futuro y nuestro potencial? ¿O protegeremos ferozmente lo que nos pertenece y construiremos algo aún más sólido sobre las ruinas de lo que se perdió? Regina eligió la fortaleza sobre la venganza, la estrategia sobre la impulsividad, la reconstrucción sobre la destrucción, y al final no solo recuperó su vida, sino que encontró una versión mejorada de sí misma, más sabia, más fuerte, más consciente de su propio valor. Esa es la verdadera victoria. No derrotar a otros, sino nunca permitir que otros te derroten a ti. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.